Buenas noches, América. ¿Conoce a Mirailes Maisel Mota, más conocida como Formiga? ¿O es primera vez que escucha este nombre? Pues debería conocerla porque es la futbolista brasileña que ha jugado más mundiales que nadie en el mundo. La mediocampista ha participado en un total de 7 mundiales. Para ponerlo en perspectiva, son 4 los futbolistas masculinos, hasta la fecha, que han participado en más copas del mundo de fútbol, acudiendo a 5 citas mundialistas cada uno. El defensa mexicano Rafa Márquez es uno de ellos, pero aún así, Formiga les lleva 2 copas por encima. Y ha vivido en carne propia los triunfos y los retrocesos del fútbol femenino de Brasil. En una entrevista con el New York Times, la futbolista habla sobre su edad y sus planes para el desarrollo de las nuevas generaciones de jugadoras. En 2016, cuando acababan las Olimpiadas de Río, la mediocampista brasileña de 38 años estaba lista para jubilarse. Ya había jugado varias copas, 6 mundiales y 6 olimpiadas. Este 9 de junio, a sus 41 años, Formiga se convirtió en la futbolista de mayor edad en competir en el torneo femenino como parte de la alineación de Brasil-Jamaica. También se convirtió en la segunda persona de mayor edad entre hombres y mujeres en disputar un partido mundialista fuera de la posición en portería. En la entrevista, Formiga dice que su decisión de regresar fue motivada por su deseo de utilizar su posición con el fin de abogar por el fútbol femenino en Brasil, hacer campaña para que haya más fondos, recursos, atención y respeto. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago y las 10 en Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Alegret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ¿en qué falló la estrategia de Estados Unidos con Venezuela y qué sigue ahora? Trump aumenta su cifra de deportaciones de inmigrantes, pero aún no se comparan con las de Barack Obama. Analizamos la grave crisis carcelaria por la que atraviesa Ecuador. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. El presidente Donald Trump supuestamente está perdiendo interés en Venezuela después de que fracasara el esfuerzo por destituir al presidente en disputa, Nicolás Maduro, según el Washington Post. En abril, altos funcionarios de Maduro y militares venezolanos incumplieron sus promesas de cambiar el bando. Trump había visto la posibilidad de un derrocamiento de Maduro respaldado por Estados Unidos como una victoria fácil, en un momento en que otras iniciativas de política exterior se habían estancado. Los funcionarios le dijeron al Post que Trump había destrozado al asesor de Seguridad Nacional John Bolton y a Mauricio Claver Carón, el director de políticas de América Latina, supuestamente porque ambos, el líder de la oposición y Maduro, burlaron los esfuerzos de Estados Unidos. En otras noticias, lo que Estados Unidos no entiende sobre las dictaduras. Lograr una transición democrática en Venezuela requeriría algo más que ilusiones. Con este titular, Raúl Gallegos, director asociado de Control Risk, escribe su columna de opinión en el New York Times, donde asegura que si suponemos que los dictadores con escasez de efectivo caerán rápidamente simplemente porque no pueden comprar la lealtad de la gente, estamos equivocados. Cuando no hay dinero, las dictaduras sin escrúpulos, como lo es Corea del Norte, o Cuba, o Venezuela, se aferran a propagar el miedo y el terror, incluido el encarcelamiento o el asesinato de disidentes y sus familias, para obligar a mantener el orden civil y la obediencia. Para hablar del tema nos acompaña, por supuesto, como ya lo mencioné, Raúl Gallegos, director asociado de Control Risk y también el autor de este artículo. Raúl, usted nos dice que la idea principal en este artículo es básicamente que las democracias occidentales son ingenuas cuando se trata de analizar o responder a dictaduras como la de Nicolás Maduro. Pero entonces, ¿qué le falta ver a Estados Unidos o a la comunidad internacional en el caso venezolano? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Yo creo que sí, es correcto decir que la comunidad internacional, que está hecha en su gran mayoría de democracias liberales, tienden obviamente a creer en las reglas del juego, creen en reglas democráticas, creen en la lógica económica. Todos estos son elementos que funcionan muy bien en democracias establecidas.
y por eso es que subestiman en realidad la capacidad de un régimen como el de Maduro de mantenerse por más tiempo en el poder, aun cuando tiene menos dinero entrándole, como por ejemplo por las sanciones petroleras, o cuando aún tiene la crisis económica más profunda que se ha visto en la era moderna, con personas muriendo de hambre por falta de medicinas, etcétera. Entonces, creo que hay una falta de entendimiento del uso totalitario del poder y del uso de la corrupción incluso para comprometer a miembros del gobierno, y que eso, la corrupción sirva casi que como pegamento que une mucho a varios elementos del régimen, ¿no? Y esto le da más vida a un régimen que, a juicio de Estados Unidos y a juicio de muchos en la comunidad internacional, debería haber caído hace mucho. Uno de los argumentos de aquellas personas que creen que la caída de Nicolás Maduro es inminente es que la gente con hambre, o por el hecho de que se acabó el dinero, pues van a lograr sacarlo. Pero usted no cree que este es el caso. ¿Por qué? No, yo creo que sin duda hay una situación actual en la cual es mucho más difícil para Maduro mantenerse mandando como estaba acostumbrado a mandar. Es mucho más difícil para el régimen chavista en general operar de la manera en que estaba acostumbrado a operar. Pero sin embargo, es importante entender que el miedo y el terror son más poderosos que el dinero en muchas ocasiones. Y en este caso es un caso claro de cómo una vez se acaba el dinero o no hay tanto dinero para repartir, ya no se pueden comprar voluntades como antes, y allí es donde estamos viendo un régimen que está usando medidas como la intimidación, como amenazas de meter presas a personas o amenazas de quitarles el poder que tienen, incluso amenazas de perder la vida para algunos individuos, y eso hace que una serie de personas que podrían haber abandonado al régimen hace mucho tiempo no lo han hecho. Entonces es importante entender que ese tipo de amenazas que incluyen además todo tipo de mecanismos de control social hacen muy difícil que personas dentro del régimen sepan en quién confiar para tratar de ponerse de acuerdo para sacar a Maduro, y también intimidan a gran parte de la población que además está más enfocada en sobrevivir el día a día que en tratar de planear la salida de Maduro. ¿Qué debe pasar para que en realidad haya una transición democrática en Venezuela? Parece que todas las opciones que estaban sobre la mesa se han estancado o han fracasado. O sea, hay dos cosas distintas. Una cosa es una transición para salir de Maduro y otra cosa es una transición hacia la democracia en Venezuela. Son dos cosas muy distintas. Ahora, para salir de Maduro, sin duda lo que tendría que pasar es que una serie de actores dentro del mismo régimen madurista se viesen en la necesidad de abandonar a Maduro o decidieran abandonar a Maduro, ¿no? Se pusieran de acuerdo para abandonar a Maduro. Y eso incluiría incluso, para que eso fuese efectivo, yo creo que hasta los cubanos tendrían que de alguna manera presionar al chavismo para poner a otra persona, si se quiere, o sacar a Maduro. Ahora, una transición hacia la democracia es mucho más complejo, porque ahí estamos hablando en realidad prácticamente de sacar a una serie de individuos que conforman lo que hoy conocemos como el chavismo, para que en realidad se lleven a cabo elecciones libres, transparentes y competitivas de una manera abierta, y que eso haga que participen otros políticos que no son del chavismo y que tengan la oportunidad de ganar. Ese retorno a la democracia, ese retorno a instituciones que permiten el juego democrático, va a ser mucho más complejo, porque eso implicaría prácticamente la salida de lo que conocemos como el chavismo casi, ¿no? El reemplazo total de las personas que manejan el ente comicial, por ejemplo, el ente de elecciones. Y eso en este momento es muy difícil, a menos que en realidad el gobierno sintiera que está totalmente amenazado su existencia como movimiento chavista en el control del poder, pero en este momento no hay una amenaza real que lleve a pensar que el chavismo está a punto de totalmente perder acceso al poder. La oposición es débil, Estados Unidos no tiene intención alguna de intervenir militarmente, no hay nadie que esté llevando en realidad a cabo una insurgencia armada bien estructurada, y todos los planes que se han hecho hasta el momento de golpes de Estado pues parecen haber sido desarticulados, ¿no? Eso no quiere decir que sea imposible,
pero sí hay que ver la realidad del terreno, y la realidad del terreno en este momento básicamente es que no parece haber una amenaza real y creíble hacia la capacidad del chavismo de mantenerse en el poder. Raúl Gallegos, muchísimas gracias por acompañarnos. Mientras tanto, crisis en las cárceles ecuatorianas. Lo reconocen las autoridades y lo demuestran 3 motines recientes donde han muerto 10 reclusos. 2 de ellos incinerados y 1 decapitado ante la impotencia de los cuerpos de seguridad del país sudamericano. El presidente Lenín Moreno decretó el pasado 16 de mayo el estado de excepción en el sistema penitenciario ante la falta de infraestructura y de recursos para mantener el orden en estos centros. Pero aún así no han logrado contener esta ola de violencia, pues días más tarde fallecieron 2 presos que compartían celda. 10 días más tarde, un enfrentamiento entre bandas que acabó con la vida de otros 6. Y tras 12 días, hubo otro altercado que cobró la vida de 2 personas y dejó a 19 policías secuestrados. Ricardo Camacho, subdirector de Rehabilitación desde Ecuador, nos amplía sobre este tema. Ricardo, cuénteme por qué ha fracasado en este momento el sistema penitenciario de América Latina. Muchas gracias a NTN 24 por la que tiene entrevista. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, yo puedo hablar más con propiedad en el Ecuador que en América Latina, pero como usted ha dicho, el principal síntoma que nosotros tenemos en América Latina es el tema de hacinamiento y el tema de que no podemos reinsertar a las personas privadas de libertad. Tenemos un alto índice de reincidencia, es decir, un país tan desarrollado como Chile está desarrollando un excelente programa con el presidente Piñera que se llama MásK, que es más seguridad y menos reincidencia con los empresarios chilenos. Pero el estudio de ellos señala que están en el 50% de reincidencia. En el Ecuador no tenemos un estudio, pero debe estar en el 60% o un poco más de reincidencia carcelaria. ¿Las cárceles latinoamericanas se han convertido en un espacio donde aumenta la corrupción y la violencia? Bueno, lastimosamente aquí en el Ecuador hubo un falso criterio, es decir, el expresidente Correa construyó unas 3 cárceles regionales importantes, es decir, unas obras muy grandes, con capacidad cada una, 3 regionales, una en Guayaquil, otra en el Turi y otra en la Tacunga, con una capacidad aproximada de 15.000 personas. Pero el modelo, por ejemplo, no fue el más adecuado. Son cárceles muy grandes para poder ser manejadas por nuestro país. No se construyeron con comedores por el apuro de entregar, no había agua potable. Increíble, los privados de libertad fueron trasladados del penal García Moreno de Quito hasta la cárcel de la Tacunga, que estará 1 hora y media. No existía agua, cayó una epidemia de piojos. Es decir, se han improvisado muchos temas. Y el problema es de carecer de una política pública, es decir, una política pública en donde el Ecuador tenga un sistema penitenciario fuerte. Hay muchas críticas contra el presidente Lenín Moreno que aseguran que no está manejando bien la situación. ¿Este podría ser el inicio de una crisis institucional en Ecuador? Tenemos una crisis, por supuesto, muy grave. Imagínese usted para que el presidente de la República, Lenín Moreno, haya decidido decretar el estado de excepción. Cuando yo fui subsecretario en los meses de diciembre, enero y febrero, yo le había solicitado muy comedidamente al presidente Moreno que hagamos un estado de emergencia. Emergencia significa que podemos contratar directamente, previo a un análisis de la Comisión Anticorrupción, los equipos urgentes que estaban en las cárceles. Imagínese usted que los escáneres vehiculares, es decir, en una cárcel de 5.000, 10.000 personas, como es la penitenciaría, nos entran decenas de camiones con comida, con costales de papas. Usted no puede dedicar a soldados de buena voluntad porque el estado de excepción convoca a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Entonces, revisar un camión que llega con 150 quintales de papas es imposible. Entonces, sin la tecnología que se inauguraron las regionales y fueron dañándose, unas porque quisieron que se dañen las redes de corrupción y otras porque no hubo el mantenimiento adecuado. Ricardo Camacho, subdirector de Rehabilitación desde Ecuador, muchísimas gracias por su tiempo. Información obtenida en exclusiva por Axios muestra que Estados Unidos ha deportado a más inmigrantes este año comparado con el primer año de la presidencia de Trump. Pero aún no superan los niveles de deportación del expresidente Barack Obama. Esto según cifras bajo la administración de Obama. Pues las deportaciones por parte de Inmigración y Control de Aduanas alcanzaron más de 385.000 cada año durante los años fiscales de 2009 a 2011. El número de deportaciones más alto fue de más de 409.000 en 2012.
Bajo la administración de Trump, las deportaciones cayeron a 226.000 en 2017 y aumentaron a más de 250.000 en 2018. Pasamos ahora a una noticia en positivo, porque desde Australia hasta Estados Unidos se le está enseñando a estudiantes técnicas de relajación y ejercicio de respiración. Es un estilo de meditación conocido como mindfulness. Forma parte de una iniciativa para fomentar plena concentración en las escuelas. Los estudiantes se sientan con las piernas cruzadas en sus escritorios y comienzan a meditar. El mindfulness también se está implementando en cárceles alrededor del mundo. En Nuevo León, en 2014, se implementó un programa de meditación de 2 años en el penal de Apodaca, en donde se concentran los reos más peligrosos de ese estado. Participaron 720 internos, el 75% de los custodios y el 50% del personal administrativo. El efecto de este programa fue una notable disminución de la violencia. En agosto de 2014, el penal de Apodaca dejó de ser el reclusorio con más violencia y se convirtió en el menos violento en los 3 que hay en Nuevo León. Esto según un estudio sobre el impacto de mindfulness en el mundo. Hoy culminó la visita a Venezuela de la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Se reunió con miembros del gabinete del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en la Asamblea Nacional. La recibieron manifestaciones realizadas tras una convocatoria de Guaidó. Bachelet también conversó con las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos, sindicatos y líderes religiosos. Para hablar sobre este tema nos acompaña Mariano de Alba, abogado especialista en Derecho Internacional. Mariano, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Emiliana, muchísimas gracias a ti por la invitación. Mariano, culmina entonces hoy Michelle Bachelet su visita a Venezuela. ¿Qué creemos al respecto? ¿Sí será productiva o no? Yo creo que hasta ahora lo que se conoce, ¿no? Que es muy poco, creo que arroja un balance positivo, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que la visita ha levantado una gran expectativa, ¿no? Dentro de Venezuela. Yo creo que eso es parte de una respuesta del deseo de la gente primero de ser escuchado, y también revela de alguna forma que las personas, los venezolanos, están en una situación de indefensión, que sencillamente a cualquier personalidad internacional que se considere que puede tener mediana incidencia en la resolución de la crisis, pues se vuelca toda la atención sobre los pasos que puede dar, ¿no? Y yo creo que hasta ahora era de esperarse que se reuniese tanto con figuras del régimen de Nicolás Maduro como con figuras de la Asamblea Nacional, y por supuesto también creo que quizás para mí lo más importante es la oportunidad que haya tenido de reunirse con víctimas de violaciones a los derechos humanos durante todos estos años en Venezuela, y también con organizaciones de derechos humanos, ¿no? Que ella haya podido escuchar de primera mano a esas víctimas o a los familiares de las víctimas de los venezolanos que han sido asesinados, creo que le imprime o le va a imprimir a su informe que tiene que presentar a principios de julio y luego en el mes de septiembre un valor adicional. Y por supuesto que la expresidenta de Chile no llega a Venezuela como expresidenta, sino llega con un cargo de gran relevancia, que es alta comisionada para derechos humanos de la ONU, y por lo tanto lo que digan esos informes va a ser muy importante para el resto de los países de la comunidad internacional, para otras organizaciones internacionales como podría ser la Corte Penal Internacional, y luego podría servir de fundamento para que algunos países, como por ejemplo la Unión Europea, decidan aumentar la presión internacional. Entonces yo creo que de entrada pareciera que el esfuerzo valió la pena, pero claro, esto es apenas un primer paso y habrá que ver qué otros pasos se pueden dar aparte de la publicación de los informes. Mariano, entonces, una vez se publiquen los informes y se sepa cuál fue más o menos el balance que le dio Michelle Bachelet a esta visita, ¿qué tipo de medidas concretas podemos ver, aparte de, por ejemplo, un posible aumento de presión de parte de la Unión Europea? Bueno, yo creo que, a ver, va a haber, diría yo, 3 pasos, ¿no? En primer lugar, al término de su visita, lo que va a ocurrir en horas de la noche del viernes en Caracas, ella va a presentar una declaración a la prensa. Ahí se espera que, además de los informes, ella anuncie algunos avances concretos. Por ejemplo, se ha conversado mucho sobre la posibilidad de que la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos abra una oficina permanente en Venezuela.
Según la información que yo tengo, pareciera que todavía no están dadas las condiciones para que formalmente se abra una oficina, pero sí hay conversaciones para que al menos personas del equipo técnico de la oficina de la señora Bachelet pues tengan acceso permanente a Venezuela, inclusive quizás alguno de ellos se quede en Venezuela y haga un monitoreo más constante y directo de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Entonces eso creo que sería un paso importante, porque eso además subiría los costos para el régimen de Maduro seguir cometiendo gravísimas violaciones a los derechos humanos. Y luego, desde el punto de vista de los informes, son informes públicos que van a ser conocidos por toda la comunidad internacional, y luego recordemos que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos responde ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que está compuesto por países. Entonces va a depender de lo que digan esos informes y las propuestas que hagan, pues hacer un seguimiento para ver si efectivamente el régimen de Nicolás Maduro acepta o pone en práctica alguna de esas recomendaciones, y si no lo pone, yo pienso que será, volvemos al punto inicial, será un argumento más que podrían utilizar algunos países para tratar de seguir aumentando la presión. La ONU podría llegar posiblemente a reconocer a Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. ¿Depende de la presentación de este informe y lo que este contenga? Yo creo que no depende. El reconocimiento a Guaidó es más político, ni siquiera depende de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Ese reconocimiento podría darse en el mes de septiembre, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Quien tiene que decidir eso básicamente es la Asamblea General de la ONU, en donde están todos los 192 países representados. Hay un comité de credenciales dentro de la ONU que tendría que evaluar la situación, someterlo a votación dentro del comité, y luego si es aprobado, someterlo a la votación de toda la Asamblea General. Yo creo que es posible que el equipo de Juan Guaidó esté haciendo esfuerzos en ese sentido, pero al día de hoy pareciera que es poco probable que efectivamente una mayoría de los países, de los 192 países de la ONU, vayan a reconocer a Juan Guaidó. Y principalmente yo creo que primero hay muchos países que sencillamente no se quieren meter en la situación y ven a Maduro como quien efectivamente tiene el control del territorio. Y luego, sobre todo también desde un punto de vista de derechos humanos, no solamente para la alta comisionada, sino también para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cualquier organización internacional, es importante mantener los canales de comunicación tanto con Juan Guaidó, pero también con Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque el régimen de Nicolás Maduro, a fin de cuentas, es quien lamentablemente permanece controlando el territorio, permanece controlando las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, y es quien tiene la responsabilidad por cualquier violación a los derechos humanos que ocurra o que ocurra en Venezuela. Mariano, hay una imagen bastante conmovedora de Bachelet derramando algunas lágrimas después de ciertas reuniones. El papá de ella en una ocasión, de hecho, fue preso político. ¿Esto podría tener algún tipo de influencia en lo que salga en este informe? Yo creo que sí. A ver, ella es quien dirige la misión. Ella se puede sentir identificada con muchas situaciones que están pasando ahora en Venezuela y pasaron en su momento durante la dictadura de Augusto Pinochet, donde ella y su familia fueron víctimas. Y por lo tanto, ella como más nadie, quizás dentro de su equipo, pues tiene una habilidad que no tiene el resto, de entender a las víctimas y a los familiares de las víctimas por lo que están pasando. Entonces yo pienso que esas imágenes y noticias que hemos sabido, de que han sido reuniones muy emotivas, inclusive con algunas lágrimas, yo pienso que sin duda algunas son relevantes y habrá que ver qué dice el informe, que también hay que estar claro. Va a ser un informe muy diplomático, va a ser un informe que va a tratar de fijar los hechos, va a ser un informe que va a hacer algunas recomendaciones, sobre todo al régimen de Nicolás Maduro, y también va a ser un informe que va a decir, porque ya la propia alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU lo ha dicho, que las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Estados Unidos de alguna forma complican la resolución de la crisis socioeconómica que vive Venezuela. Pero entonces en esa situación, ¿qué debe hacer Estados Unidos? ¿Retirar ese tipo de sanciones que sí están posiblemente ayudando a aumentar un poco más la crisis?
o mantenerlas porque pues necesitan mantener la presión sobre Nicolás Maduro? Yo creo que el gobierno de Estados Unidos va a mantener las sanciones independientemente de lo que diga la alta comisionada. No hay una buena relación entre el gobierno estadounidense y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Yo creo que quizás la razón para mí fundamental por la cual el régimen de Maduro acepta esa visita de la alta comisionada Bachelet es porque ya la alta comisionada en su informe oral del mes de marzo pues dijo esto y el régimen de Maduro se va a tratar de agarrar de esa determinación de alguna forma para tratar de excusarse. Pero yo creo que hay que leer el informe en su totalidad y pues si el informe se atiene a los hechos en Venezuela y a la información que muchos conocemos, va a ser un informe que va a dejar muy mal parado no solamente al régimen de Maduro, sino a las fuerzas de seguridad del Estado venezolano que durante varios años ya y especialmente este año han cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento del debate. Durante este segmento vamos a conversar sobre 3 temas. Primero, Irán. Segundo, vamos a hablar sobre las deportaciones que vienen bajo la administración de Donald Trump. Y por último, vamos a hablar sobre Hope Hicks, exfuncionaria de la administración de Donald Trump en la Casa Blanca, que testificó ante el Congreso esta semana. A mi derecha nos acompaña el analista conservador Israel Ortega y también vocero de la Iniciativa Libre. Israel, bienvenido. Gracias. Y a mi izquierda nos acompaña Enrique Gutiérrez, analista liberal y también director de medios hispanos del Comité Nacional Demócrata. Bienvenidos. Gracias. Bueno, vamos a empezar con el tema de Irán, porque por supuesto hemos visto cómo a lo largo de esta semana han continuado escalando las tensiones. El mandatario estadounidense Donald Trump en las últimas horas corroboró la historia que sacó o que publicó el New York Times diciendo que iba a llevar a cabo una operación militar en contra de Irán, pero 10 minutos antes se retractó porque se enteró del número de gente que podría haber fallecido en esta operación militar. El número alcanzaba alrededor de 150 personas. Empezamos por este lado, Israel. ¿Comentarios al respecto? No, pues qué bueno que se pudo evitar un conflicto armado. Creo que todos queremos evitar eso. Obviamente sabemos que Irán es un país que provoca en muchas partes del Oriente Medio. Pero creo que la medida de tomar acción militar es una que debería ser la última respuesta, ¿no? Y creo que hay otras formas de poder tratar de convencer a Irán que cambie su postura, ¿no? Y eso incluye sanciones que se han implementado en esta Casa Blanca, pero también en Casa Blanca anterior. Así que ojalá que a ese camino sigamos. ¿Cómo valoramos esta decisión de Trump? Si lo ponemos en una balanza, pues ¿queda bien el Ejecutivo al impedir esta operación militar a último minuto o se ve un poco más débil Estados Unidos? Es un poco alarmante que a 10 minutos de un ataque el presidente diga cuántas personas van a ser afectadas, cuántas personas pueden fallecer por causa de este ataque. Yo creo que es algo que un presidente tiene que tener eso en mente mucho antes de esa preparación que tiene. Pero yo estoy de acuerdo con Israel que fue una buena cosa que se evitó estos problemas, aunque sí se ha venido escalando el problema, la situación. También es alarmante las personas que están muy cerca de este presidente y lo están aconsejando. Alguien como John Bolton, que es alguien que todos sabemos que es un hombre que le gusta la guerra, que busca la guerra, y es alguien que ha sido responsable por esta escalación de tensiones con Irán. Lo vimos hace más de un mes en los programas de los domingos aquí en los Estados Unidos hablando de estas tensiones, y es algo muy alarmante que tengamos a alguien como John Bolton muy cerca de Donald Trump, porque podemos otra vez pasar por esta situación. Los aviones estaban en el aire y los barcos estaban en posición justo antes de que el Ejecutivo tomara la decisión. Pero entonces, si analizamos un poco más qué lo lleva a esta decisión, ¿no estaba suficientemente informado sobre el posible ataque o por qué decide retractarse?
Yo creo que presidentes de ambos partidos han tenido que lidiar con esos temas. Es muy delicado, guerra, el conflicto, y van a haber momentos donde tienes que tomar una decisión y tienes la información que solo tienes a la vista, ¿no? Que tienes a la mano. Entonces, eso creo que no nada más es independiente de Donald Trump. El presidente Barack Obama, cuando era el presidente, tuvo que tomar una posición respecto a Siria. Entonces, yo creo que deberíamos evitar, ¿no? Politizar demasiado lo que pasó con Irán. Yo creo que al final del día lo que sí queremos es evitar guerra. Creo que el público americano no desea más guerra, y creo que eso sin duda fue un factor que influyó al presidente. Y Trump dice también que no era un ataque proporcional, que el hecho de que posiblemente podrían fallecer alrededor de 150 personas no es equivalente a que Irán supuestamente derribó un dron que no estaba patrullado por nadie. ¿Cómo valoramos eso, Enrique? Claro, ¿verdad? Otra vez, estamos hablando de las escalaciones de la situación que se está viniendo, que ya por meses hemos visto, pero sí, qué bueno que el presidente se detuvo en ese aspecto, que viendo, ¿verdad? Tal vez el ataque y el colateral que tal vez iba a traer, iba tal vez a empeorar las cosas. Y eso es donde nosotros tenemos que regresar como dice Israel, a trabajar en una forma muy diplomática. Sabemos que él rechazó también los acuerdos, el acuerdo que hubo con Irán, y tenemos que tal vez volver a regresar a hablar tal vez de lo que ya se había bajo acuerdo con Barack Obama. Y un último punto que es importante, pues esta vez se retractó Trump de este posible ataque militar, ¿no? Pero según asesores de la Casa Blanca que hablaron con el Washington Post, dicen que no se ha descartado por completo una posible operación militar en contra de Irán, y más si continúan escalando estas tensiones. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora? Creo que eso es estándar. Eso creo que cualquier Casa Blanca va a decir. No va a querer eliminar opciones, incluyendo la opción militar, porque obviamente eso es parte de lo que influye, ¿no? Cuando estás lidiando con un adversario como Irán o como cualquier país, ¿no? Entonces, ojalá que, nuevamente, creo que hay otras formas como la Casa Blanca puede aplicar presión a Irán, y eso incluye sanciones, eso incluye también trabajar con aliados nuestros en el mundo para eliminar, ¿no? La amenaza que posea Irán. Y creo que ojalá que eso es el camino que busca la Casa Blanca. Listo, vamos a hablar de las deportaciones porque, según altos funcionarios, los trinos que envió Trump esta semana amenazando con posibles deportaciones, unos funcionarios de la administración han confirmado esto y dicen que podrían iniciar tan pronto como el domingo en la madrugada. Entonces, ¿qué podemos esperar con esta nueva redada de deportaciones? ¿Y qué significa para las familias y las personas indocumentadas o aquellos que tienen una orden de deportación? Es muy preocupante. Yo creo, si hablas tú con personas que tal vez se encuentran en este país sin la documentación requerida, muchos están tal vez tienen ese temor de qué va a pasar, más ya que se anunció, tal vez son las 10 ciudades donde se van a concentrar esos esfuerzos. Entonces yo creo que más que nada ha creado un pánico esta administración, otra vez, tal vez no pensando en las consecuencias de cómo ejerce su política esta administración. Lo hemos visto desde un año pasado de lo que pasó con la cero tolerancia, la política de cero tolerancia, y lo que estamos viendo ahora con estas redadas. Es un pánico que hemos visto, tal vez, no sé si es concentradamente en su campaña, lo político, como vimos su discurso este martes pasado, pero tenemos que ver que estas políticas dañan a nuestras comunidades y son muy peligrosas para nuestro país. Las ciudades en las que se va a llevar a cabo este tipo de redadas, aquí las tenemos, es Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco, no Nevada. Y son casi 2.000 familias que se van a ver afectadas, pero supuestamente aquellas con órdenes de deportación.
Claro, mira, creo que hay momentos donde deportaciones son necesarias, pero en la forma en cómo la Casa Blanca quiere hacer esto, de una manera donde es tan expansiva, es peligroso para nosotros como grupo. Y pensamos que lo que hace falta nuevamente es que el Congreso y el presidente se sienten a la mesa y empiezan a dialogar para que exista una solución migratoria permanente. Esas enredadas solamente van a causar más miedo en la comunidad, va a ser más difícil para que los policías y las autoridades puedan proteger a las comunidades. Entonces, pero la única forma como vamos a llegar a una solución permanente es si ambos partidos trabajan juntos. Y lamentablemente, tal parece que los dos partidos quieren sacar puntos en esto. Y eso es lo peor de todo, que vamos a pasar esto por consecuencia del hecho de que no hay diálogo entre los partidos. Enrique, ¿sabemos por qué escogieron estas ciudades? Pues, si tú te pones a pensar, pues son ciudades que con población muy alta, pero al igual también son lideradas por la mayoría de estas ciudades son demócratas. Entonces, ya hemos oído de los planes de Donald Trump, de cómo también tenía planes de mandar a inmigrantes a las ciudades santurinas y en todas estas, en estas propuestas que ha hecho el presidente tenemos que tener en mente, ¿verdad?, cómo ha cambiado el discurso de la política de inmigración. El tema de inmigración antes era un tema bipartidista, donde había un acuerdo. Tal vez habían unas cosas que no estábamos de acuerdo, pero sí había querían trabajar juntos los ambos partidos, pero con esta administración la ha tomado la política muy hasta la derecha y ya le está complaciendo a las personas que tal vez como Stephen Miller son muy extremistas para tal vez dialogar, como dice Israel, entre los partidos. Entonces tenemos tener en mente, ¿verdad? Tal vez yo digo la única manera de cómo solucionamos esto si no reelegimos a este presidente, porque es muy extrema. Bueno, y otra cosa que dicen los funcionarios es que en estas detenciones se van a llevar a cabo arrestos colaterales, lo cual significa que muchos van a estar detenidos, pero no hay suficiente presupuesto para deportarlos, entonces podrían estar detenidos por días, si no meses. Vamos a hablar ahora de Hope Hicks, que estuvo testificando este miércoles en el Comité Judicial con Jerry Nadler. Y Nadler, aunque sabía que Hope Hicks supuestamente no iba a dar mucha información, se atrevió a llevar a cabo esta audiencia precisamente para lograr mostrarle a un juez cómo la administración de Trump y la Casa Blanca están obstaculizando los testimonios de ciertas figuras claves en la investigación de comités como lo es el Comité Judicial. ¿Cómo valoramos el testimonio de Hope Hicks y el hecho de que no respondió a la mayoría de las preguntas que le hicieron los legisladores? Claro, creo que tú lo has planteado muy bien, ¿no? Creo que el mismo presidente de este comité sabía que las preguntas no iban a ser respondidas por Hope Hicks. Entonces, para mí, la única forma de leer esto es que esto es parte de la estrategia del Partido Demócrata para tratar de sacar al presidente Donald Trump, ¿no? Muchos demócratas en la ala más izquierda del Partido Demócrata quieren eso, no quieren el impeachment. Entonces creo que es la única forma de valorar esto, porque creo que para muchos ya con la investigación de Mueller ha sacado toda la información que muchos piensan que ya tenemos para valorar el llamado para impeachment. Y para mí esto no sé qué tanto ayude al Partido Demócrata continuar con esto. ¿Un comentario, Enrique, al respecto? Es el deber constitucional del partido ahorita que está liderando la Casa de Representantes. Es un deber constitucional que ellos tienen para supervisar al presidente y su administración. Y yo creo que tienen el derecho, basado en la ley, de ir y pedir a estas personas que testifiquen
o que también presenten documentos. Y estamos viendo cómo esta administración ha bloqueado, no ha sido transparente con esta administración. Y en cada administración presidencial, cuando no tienen, cuando son tal vez representados diferentes partidos en las diferentes rangos, vemos cómo también hacen investigación. Al presidente Obama le hicieron las investigaciones y pidieron también estas cosas. La administración también sí tuvo, hubo ocasiones donde tal vez puso un alto, pero al igual fueron participantes. Lo que estamos viendo con esa administración es que no está ayudando y no está participando en este proceso, que tal vez sería un proceso más rápido y que también le ayudaría a él, tal vez en que cosas salieran a la luz de todo lo que está pasando, de esta investigación que surgió con Mueller. Enrique, Israel, muchísimas gracias a ambos. Vamos a dejarlo con ese comentario. Gracias. Es un deber constitucional de aquellos legisladores que están en partidos o en comités importantes investigar a cualquier presidente en funciones, sea republicano o demócrata. Ahora a nuestras redes sociales a ver las opiniones divididas en estas plataformas digitales. Hoy se va la alta comisionada, así que a partir de la próxima semana, la Guardia, junto con los colectivos, estarán ahí de nuevo impidiéndole el ingreso a la prensa al Palacio Legislativo. Y por arte de magia volverá el toldo rojo. El siguiente trino. Si no ha visto el video donde Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, le da una breve golpiza a el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pues tiene que verlo para entender este trino. AMLO gobierna con puño de hierro. Bueno, y esto me lleva a nuestro próximo trino, que probablemente le sacará una sonrisa, como lo está haciendo conmigo en este momento, y es que tiene que ver el video, porque Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, se le va la mano, literalmente, con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Veamos. Bueno, pero al presidente de El Salvador, Bukele, no le faltó el sentido del humor en esta situación y le respondió a AMLO diciéndole que probablemente no debió haberlo llamado cabecita de algodón. Y ahora vamos a pasar a nuestro último video porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Alexandra ya vio este video conmigo. Vamos a verlo y después comentamos al respecto. Bueno, Alexandra, yo creo que en este video voy a describir a todas las personas en este trabajo. Nuestra productora Fernanda sería la que está vestida de rosas y con falda negra. Yo sería el niño... La última que baila. La última que baila. Yo sería el niño que saca a todos a bailar. ¿Y cuál serías tú? Yo no me queda claro cuál es, pero hay una niña que se está riendo todo el rato. O una niña o un niño. Y que se lo está gozando. Yo diría que... por ahí va. Yo digo que Fer es la productora porque es como la niña más formal, ¿no? Ella es la que pone orden en la oficina. Sí. Bueno, y con eso vamos a cerrar por hoy Cuestión de Poder. Así que gracias por su tiempo, por acompañarnos y los esperamos en una próxima ocasión. Y Alexandra, gracias a ti por acompañarnos. A ti, Emiliana. Que descansen. Feliz viernes.